del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este lunes de la segunda semana de Pascua. Damos gracias a Dios por otro día más que nos concede. Damos gracias a Dios por el don de la vida. También seguimos pidiendo por todos ustedes, por sus intenciones personales, por todas aquellas personas que están sufriendo alguna enfermedad o están contagiadas de esta pandemia que estamos viviendo, también por las personas que los cuidan, por las enfermeras, los médicos, etc. Por todas las personas también que están de alguna manera trabajando en la seguridad para que todo se lleve a cabo como manda el gobierno, por todos los gobiernos, por todas las naciones, para que rijan fielmente y de acuerdo a la necesidad de sus hermanos. Para celebrar el lamento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. El que vive en el cielo sonríe desde lo alto. El Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. 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 Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal de los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, hoy las lecturas de este lunes, ya de la segunda semana de Pascua, hoy nos invitan a recordar, renovar nuestra condición de creyentes en algunos aspectos muy específicos. Primeramente tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos, estando reunidos, empiezan a orar y en su oración hablan sobre las naciones y los pueblos de la tierra. Y aquí dicen: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Ciertamente, y después lo explican más adelante en el texto, se habla aquí también de esta alianza que hizo Herodes, Poncio Pilato, los paganos y el pueblo para matar a Jesús. Sin embargo, muchas veces los acontecimientos que encontramos en la Sagrada Escritura, tanto cosas buenas como malas, siguen haciendo eco en la historia del ser humano,
porque como esto es un texto sagrado, lo que ha quedado escrito aquí es voluntad de Dios para hablar por generaciones, hasta que se cumpla todo lo que aquí está escrito. Entonces, este amotinamiento de las naciones, de los pueblos, de los gobernantes en contra del Mesías, es una actitud constante a lo largo de la historia de la humanidad. A pesar de que Jesucristo haya vencido a la muerte y al pecado, siempre el mal uso de la libertad implica este amotinamiento, este rechazo hacia Dios y hacia sus promesas. Y nosotros como creyentes caminamos en medio de los signos de la historia, entre las luces y las sombras, en medio de situaciones como estas. Entonces, esto es importante tenerlo presente para recordar que parte de nuestro llamado y de nuestra vocación es justamente dar testimonio de esta fe en Cristo resucitado en un mundo, por decirlo así, amotinado en contra de Dios. Actualmente pues todo se va volviendo relativo, todo se puede poner en tela de duda, inclusive la misma verdad. Cosas que antes creíamos con mucha firmeza, ahora han sido atacadas por un depende y termina uno sin la capacidad de poder basar la propia existencia en algo estable. Entonces nosotros debemos siempre estar actualizando y renovando el hecho de que de que Jesús resucitó entre los muertos y está vivo, no es una cuestión de emociones ni de folclore, sino que es un acontecimiento que verdaderamente ocurrió, y parte de lo que fundamenta esto es el testimonio de los que lo vieron y estuvieron con él y presenciaron estos signos, como que al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos. O sea que esta resurrección de Jesucristo va acompañada también de acontecimientos sobrenaturales de los que fueron testigos, algunos que lo fueron contando, y ese testimonio es el que le da validez a esto que nosotros creemos también. Entonces, para que no dudemos en un mundo que se amotina contra Dios y que pide explicaciones racionales y científicas para todo lo que es espiritual y sobrenatural, y valoremos que este testimonio se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia para que nosotros también creamos. Sea como sea, siempre ha sido así, ha sido por el testimonio de alguien que la fe ha llegado a las diferentes naciones del mundo. Pero es importante que nosotros, tomando conciencia de esto, tal vez ahora toda la atención del entorno político y social está centrado en la pandemia del coronavirus, pero antes que esto pasara y una vez que pase, pues seguirán estos acontecimientos de los que habla la Escritura. Y nosotros debemos aprovechar este tiempo en que estamos esperando para fortalecernos, para prepararnos, para seguir en esa gran lucha que es seguir dando testimonio en un mundo donde avanza la oscuridad. El Salmo responsorial nos dice: dichosos los que esperan en el Señor. Hay tres virtudes que llamamos teologales porque vienen directamente de Dios al alma y son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, hay un documento de la Iglesia que lo relaciona de una forma muy hermosa, porque dice que nosotros pues tenemos fija la mirada en cosas que no se ven, como dice la carta a los Hebreos, que es la fe. Y entonces, mientras tenemos fija esa meta final de participar de la resurrección de Jesucristo también, mientras nosotros vamos hacia esa meta, está la esperanza, que es de la que nos habla este salmo. Entonces, mientras vamos hacia allá, esperamos con paciencia, y mientras esperamos, amamos. O sea que ahí se relacionan las tres. Tenemos fija la meta del fin de nuestra existencia, que es compartir la eternidad con Jesucristo nuestro Señor, pero mientras eso ocurre hay que esperar, y mientras esperamos eso tenemos que amar a Dios y al prójimo. Y por eso es importante que nosotros, de la misma forma,
manifestemos nuestra fe de forma personal y en forma comunitaria hasta que estos acontecimientos ocurran. Sin embargo, tenemos que tomar muy en serio esta situación de la necesidad de fortalecernos para que cuando vaya culminando todo esto, nosotros estemos aún con Dios, porque hay muchos que han estado y ya no están. Hay muchos que creían y ya no creen, o hay algunos que creen, pero creen solo algunas cosas y otras no. Tanto así, por ejemplo, que se escucha decir cosas como: yo soy católico, pero no creo en la Virgen. Yo soy católico, pero no me confieso, solo me gusta la misa, y cosas así. Entonces, ¿cómo se podría sostener una religión verdadera en medio de un mundo tan materialista y tan relativista si nosotros mismos seleccionamos como si fuera un menú las cosas que tienen que ver con nuestra religión? Estas son cosas que tenemos que tener muy presentes, porque entre más sólido, más convicción tengamos nosotros como creyentes, entonces así podremos dar testimonio y enfrentar todas las dificultades que se vengan espiritualmente. Si pasamos al Evangelio, nos encontramos este relato donde Jesús está hablando con Nicodemo, y entonces Jesús le dice a él que hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces le explica y le dice que lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Esta forma de enseñar propia de Jesús, y que después los apóstoles seguirán desarrollando, este tema de la carne, la Iglesia nos lo explica con mucha claridad en la doctrina, de que esa carne se refiere a nuestra condición mortal y también a nuestra condición débil, la naturaleza herida que quedó después de la caída de nuestros primeros padres. Entonces, es nuestra decisión si seguimos viviendo en función de esa naturaleza herida que se inclina al pecado, y además si seguimos viviendo como si fuéramos personas que van a morir, como si fuéramos un animal más de la creación, y viviendo de esta forma, entonces no levantamos los ojos al cielo y buscamos la eternidad. Esa sería una opción, y la otra es, como dice aquí, nacer del Espíritu, nacer de la palabra de Dios. O sea que uno tiene que, en el ejercicio de su voluntad, decidir cómo quiere vivir, como una persona en la carne que sigue las inclinaciones propias de su naturaleza pecadora, como si fuera a morir como cualquier criatura sin alma, o nace del Espíritu y no da gusto a esa naturaleza pecadora y vive como una persona que espera la partida de este mundo para una experiencia de eternidad. Pero eso es algo por lo que a uno le toca trabajar. Recordemos que ya Jesús dijo: consumado es, ya resucitó, ya él hizo la obra, ya se sentó a la derecha del Padre, porque lo único que le falta es venir otra vez para el juicio universal. Pero ahora nos toca a nosotros, así como los apóstoles perseveraban aquí en su oración y en la vivencia activa de su fe, así nos toca a nosotros también salirnos de esta vida de la carne para pasar a la vida del Espíritu y aprovechar estos beneficios maravillosos que Jesús nos ha alcanzado con su resurrección y que ahora nos permite nacer de nuevo. O sea que no importa lo que haya sido, que no importa lo que haya pasado, sabemos que Dios siempre nos perdona, pero nos pide como requisito el arrepentimiento y el propósito de enmendar eso de lo que hemos hablado. ¿Cuántas personas están ahora desesperadas? Han caído en depresión porque ya dan por un hecho que se contagiarán y morirán. Esas historias he tenido, al menos en lo personal, la oportunidad de escuchar en los últimos días. Entonces debemos pensar en si para nosotros dejar este mundo es una derrota o es una victoria.
porque San Pablo dice que para él la muerte es ganancia y que él desea estar junto a Dios. Entonces, esto es una prueba muy contundente de que nosotros muchas veces no edificamos nuestra vida donde debe ser, porque entonces, ¿cómo podríamos ver una derrota en dejar este mundo? Todos esperamos en Dios y le pedimos que nos proteja y nos libre de este cáliz amargo, de esta pandemia que recorre el mundo, pero sea como sea y pase lo que pase, vale mucho la pena pensar en cómo uno está fundamentando esto, porque el fin de nuestras vidas llegará hoy o llegará dentro de unos años, pero de que llega, llega. ¿Y cómo podemos ver nosotros los cristianos esto como una derrota, si más bien lo que esperamos es compartir la resurrección de Jesucristo? Esa forma de pensar de que la muerte es una derrota es una forma muy propia de pensar en la carne, porque entonces pareciera como si no estuviéramos en Pascua y no pudiéramos decir dónde está muerte tu victoria y dónde está muerte tu aguijón. En estos precisos momentos donde hasta nuestra propia salud y nuestra propia vida están al menos potencialmente amenazadas, nosotros podemos tener como una especie de examen de cómo hemos sembrado nosotros en nuestro camino espiritual. Porque entonces Jesús dice que con el que ha nacido del Espíritu, entonces las cosas son muy distintas. Y no debería ser tanto estar pensando en cosas fatalistas, negativas, y caer en depresiones y en angustias, sino tener la mirada firme en Dios, suplicando su misericordia y también preparándonos cada día como si fuera el último. Así deberíamos vivir siempre, porque realmente uno se va a dormir y no sabe si despertará al día siguiente. Lo que pasa es que uno tal vez se confía y da por un hecho de que las cosas van a ser y no las pone primero en las manos de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que dejar que estas lecturas nos animen a nosotros para volver a mirar hacia lo alto, para saber que nosotros somos parte de este pueblo que aquí está dando testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nosotros somos de estos dichosos que esperan en el Señor y que nosotros somos de esos que han nacido del agua y del Espíritu y que por eso ven todo de la forma de la persona espiritual, que todo lo ve en Dios y lo espera en Dios, para que entonces podamos atravesar todas las dificultades que se nos vengan, sabiendo que Jesucristo ha vencido y que esa victoria es para nosotros también. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Por Cristo. Amén.
Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mi vida sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera seguir animándolos en esta segunda semana de Pascua, para que acatemos las indicaciones que nos han dado, ¿verdad?, de permanecer en casa. Seguimos en casa. Se están haciendo algunas indicaciones un poquito más duras, más difíciles, se están incrementando más porque no entendemos que tenemos que estar en casa, solamente salir si hay alguna necesidad, pero urgente, ¿verdad? Entonces les ruego, les pido de caridad que permanezcan en sus casas, no hay que salir, ¿verdad?, porque el virus anda rondando a ver quién encuentra por ahí descuidado, ¿verdad?, para apoderarse de él. Entonces pedimos por todos ustedes, pidan también por nosotros, en oración estamos unidos todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Dulce Madre, no te alejes, tú estás en una parte. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto por la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros. Resucitado en